Hola, hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en República de los Ríos. Son ya las pasaditas las 9 de la mañana, así es que vamos a tener ya aquí en nuestro espacio de los viernes dedicado a mujeres protagonistas de la política, a nuestras buenas amigas Andrea Weber, que ya está con nosotros, consejera de Renovación Nacional, Luz Soto Vega, dirigente del Partido Humanista aquí en la región, pero además candidata a gobernadora. A ver si Paola se nos une en algún momento más. Paola Peña, dirigente del Partido Comunista, también candidata a gobernadora. Bueno, hay aplazamiento de campañas, o sea, de elecciones y por lo tanto suspensión de campañas. Supongo que está todo bien con ello. No sé si hay mayores... supongo que hay fiscalización de todos modos de las propagandas. Igual vimos propaganda en las calles en las últimas semanas. Se tuvo presencia. Y de hecho han circulado en estos días... vía WhatsApp, por supuesto, en redes sociales, varios recortes de páginas web donde se muestra el financiamiento de las campañas a convencionales fundamentalmente, porque ahí hay un foco de interés especial respecto al financiamiento. Entonces ha circulado bastante, no sé si lo han visto, pero hay varios que han estado circulando, hay varias páginas que además están actualizando en línea la información que es pública, que es del servicio electoral, y donde uno puede ver efectivamente dónde están los recursos en términos de campaña, independiente de si eso lleva algún cuestionamiento respecto de el origen de los fondos o de qué significa tener más o menos fondos. La verdad es que eso ya es parte de la especulación, pero en principio sí hay recursos circulando en las campañas, probablemente menos de lo que uno podría esperar para una elección que territorialmente cubre lo que cubre una elección a diputado o a diputada. En este caso, las candidaturas a convencionales probablemente no sean las que tengan más recursos. Pero también uno puede ver la diferencia que hay entre todos esos candidatos, ¿no? O sea, hay una lista de ¿cuántos? De 40 candidatos y candidatas y hay claras diferencias. Eso hace preguntarse un poco también qué relevancia primero le hemos dado a la elección de convencionales y segundo, si esto permite asegurar que estos procesos sean equilibrados, digamos, ¿no? Más allá, insisto, de la valoración de si eso está bien, está mal o de dónde vienen los recursos, que es otra discusión. ¿Cómo se equilibran las campañas? La verdad es que no están equilibradas, ¿no? O sea, si uno mira hacia el ojo, no hay un equilibrio y uno aspiraría a que alguna vez en Chile, yo lo comentaba porque afuera en otros países, no en todos, por supuesto, pero no es normal que haya tanta propaganda circulando, ni siquiera en las calles, ¿no? O sea, basta con las listas publicadas, los votantes tienen los medios de comunicación disponibles, o sea, hay miles de formas hoy en día además de mantener una buena información. Pero bueno, esa primera reflexión nomás pensando en que estamos en un tiempo de paz, digamos, de tranquilidad electoral, pero no deja de permitirnos pensar en ello. Andrea Weber, ¿cómo estás? Está silenciado, ¿no? A ver, ¿lo escuchamos? Puede ser en manos libres, ¿eh? Es que el otro día lo arreglé porque estaba mal ajustado, pero parece que sigo con los problemas. Eso, mejor. Ahí sí, ya. Sí, no es el audífono, es algo de la configuración. Bueno, en fin, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bien, acá estamos. ¿Tú cómo estás? Bueno, en atención a lo que tú comentabas, el tema esta de las igualdades o desigualdades en campaña. Mira, todos los partidos políticos, todos, voy a decir izquierda, derecha, centro, de arriba, de abajo, de al lado, del otro lado, han hablado de igualdad y de equidad. A mí no me gusta hablar mucho de igualdad entre hombres y mujeres, yo creo más en la equidad. Uh-huh. Pero en este tema de las campañas no ha habido equidad en los candidatos.
Y de verdad, yo he visto que hay muchos candidatos más masculinos que han recibido altas sumas para sus campañas en comparación a candidatas que tienen los mismos partidos. Entonces, ha habido una crítica y yo en un grupo de WhatsApp ahí me enteré también de algunas también desigualdades que habían habido entre campañas de una misma comuna X, entre un hombre y una mujer, ya que el partido le daba Ajá. más a un varón Mira, que a una mujer. Entonces, creo que aquí se está yendo a las pailas todo el discurso de la equidad que tienen todos los partidos, ¿ah? Porque esto es transversal. Yo aquí no voy a hacer una crítica a todos en general, a la política en general. Entonces, creo importante que independiente que haya habido esta cantidad de mujeres interesantes en convencionales, en alcaldes y en concejales, en gobernadores regionales, creo impresentable que además si presentan candidatas, ¿cierto? No le den los recursos necesarios para que sean electas. Es lo mismo que yo dije, creo que el año pasado, a fines del año pasado, cuando estaba, había una persona del Partido Socialista también aquí en el panel, y estaba Carla, estaba Paola. ujú. Yo les dije ese día en la discusión que teníamos que me parecía bueno que los partidos hicieran primarias, pero además también presentaran candidatas en igualdad de condiciones. Y está pasando lo mismo en todos lados, que no está existiendo esta equidad, porque de verdad se va todo ese discurso a las pailas y creo que es importante ahora rescatar y decirle a todas estas mujeres que se han atrevido, que se atrevieron por fin a ser candidatas, que van a tener que seguir haciendo lo que han hecho toda su vida y lo que hemos hecho todas las mujeres toda la vida. Salir por las suyas, por las propias, eh, demostrar que efectivamente podemos hacer las cosas, que tienen las mismas oportunidades que un varón y lamentablemente se ve mermada por el tema económico que está pasando ahora con estos aportes que existen. Yo no sé si un abogado, una mujer abogado, un hombre abogado vale más que una mujer abogado, no sé, o un médico. Yo creo que no. Yo creo que el conocimiento, yo creo que la manera de la persona de ser es lo que más vale. Y como insisto, los dos estudiaron en la misma escuela, los dos son médicos, los dos son abogados, los dos son ingenieros, tienen el mismo conocimiento. Depende de cada uno en qué manera lo ocupe. Pero creo que de verdad, el día de hoy, si ustedes me preguntan, yo estoy decepcionado de todos los que en un momento se enjuagan la boca diciendo que tiene que haber equidad y después se dan vuelta la espalda porque ya engañaron a la gente, engañaron a sus propias candidatas y les están dando recursos a los varones. Entonces creo que esto es impresentable para todos los sectores políticos. ¿Y eso en qué lista? ¿Eso que nos conversas Lo que acerca de la yo te converso desigualdad? ahora en la lista de constituyentes y en la ¿Ya? lista de concejales. ¿Y en qué pacto? Bueno, yo lo que por lo menos la información que tuve es que en todos los sectores ha sido transversal, ¿ah? El Ujú. tema, yo tengo conocido en distintos partidos políticos, mujeres candidatas que me han contado que ellos también se sienten súper decepcionadas porque, claro, al varón que va en la misma comuna, en el caso de concejal, han aportado más. O el mismo partido apoya más al varón que a la mujer. Insisto, esto es transversal Ujú, en sí. todos los sectores políticos. Yo no sé si Luz lo ha visto también, pero o te han llegado comentarios, porque uno cuando está haciendo campaña, cuando es candidato a concejal, a gobernador, alcalde, bueno, alcalde se nota menos, pero en los concejales y en los constituyentes se está dando esta forma de apoyo, po, o sea, económico más a los varones que a las mujeres. Y eso de Ujú. verdad es creo que molesto a todos. Sí, el año pasado había un discurso distinto de todos los candidatos y de todos los presidentes de partidos políticos y de todos los parlamentarios, diputados y senadores que votaron todo esto. Entonces, creo que ahora ellos mismos se están haciendo los lesos y yo insisto, esto es una crítica transversal a todos, que los aportes internos que se hagan y los apoyos, si deciden poner un candidato a otro, bueno, el partido completo tendrá que apoyarlo, po, pero no se pueden hacer los lesos y los tontos a última hora. Claro, diferenciar entre compañeros de partido, digamos, ¿no? Y hay Claro, una mala costumbre además esta de que en las listas uno puede colocar efectivamente, por
porque hoy en día ya se ha estipulado así, ¿no? Hacer una lista paritaria, ¿no? Cebra, como le decían, en el caso de los convencionales. Pero hacer que las candidaturas de mujeres sean las más débiles, de tal manera de que siempre la lista beneficie, el trabajo de toda la lista al final beneficie al candidato varón. Sí, pues, es lo que decía una vez, pues, que al final ponen a la mujer y al final no le dan el apoyo. Entonces, eso es lo complejo y eso yo creo que se va a ver y se va a notar mucho ahora y se está notando ahora ya. O sea, ¿para qué ponemos mujeres en igualdad si al final el apoyo va a ir al varón? Y como dices tú, la lista, ¿cierto? Porque tú sabes que esto va sumando votos, ¿cierto? Como es Claro, el sistema que tenemos nosotros. sí funciona. Y la lista más votada, al final los que están primero o los que reciben más votos que son varones van a salir. Exacto. Luz Soto Vega. Au. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Víctor. Buenos días, Andrea. Buenos días a quienes están sintonizando y escuchándonos en este momento. Sí, efectivamente, la igualdad y la equidad sigue siendo un discurso. Y aquí hay como dos elementos. Es mucha la diferencia que existe entre las posibilidades y los recursos de los y las candidatas independientes a quienes estamos con un partido político. Y sí, efectivamente, porque pasar del discurso a la práctica es lo complejo. Para nosotras mismas, pasar del discurso a efectivamente valorar el trabajo político de una mujer siempre tiene como sus aristas, inclusive dentro de el accionar, más allá de lo que es la cantidad de aporte en dinero que se puede dar a una candidata mujer, también está en que a la candidata mujer se le tiene más en la mira, por lo menos. Y yo en este instante un poco es eso, un poco más lo que siento, que de repente está como todo observando, todo el mundo observando todo este entorno, el mismo entorno cercano, observando y evaluando el accionar, lo que dices, lo que haces, cómo lo dices, y a su vez direccionándote. Entonces tampoco hay una libertad o una autonomía en la toma de decisiones y cómo tú te expresas. Eso se nota un poco. Y por otro lado, bueno, nosotros como partido político tenemos muy pocos recursos del Estado. Si bien es cierto, tú lees las cifras, son tremendas cifras, son muchos millones. Pero en esta ocasión el Partido Humanista a nivel nacional tiene una tremenda cantidad de candidatos y de concejales y alcaldes, y donde se entregó menos aporte es precisamente para esas listas. Es más, nosotros tenemos muy pocos candidatos constituyentes a nivel nacional y la cantidad de dinero que llegó para los candidatos constituyentes fue mucha repartida entre pocos, para los concejales poco, repartido entre muchos, de modo tal de que si se hubiese repartido equitativamente hubiesen alcanzado 100.000 pesos para cada uno, y cada una sí. Entonces hubo que utilizar otras formas. Nosotros trabajamos con lo que es la priorización de candidatos y candidatas. Entonces definimos un candidato priorizado por comuna al que se le aportan un poquito más de dinero. Ahora, ese candidato puede ser hombre o mujer. Aquí en Los Ríos tenemos 2 mujeres priorizadas y un hombre priorizado. Entonces, ahí estamos. Claro, eso es distinto. Equilibrando. Claro, eso es distinto. Porque, bueno, además yo diría que si priorizas 3, en realidad no estás priorizando, o sea, estás poniendo los 3. Claro, de las listas que se presentan. Claro. Porque también, cuando son pocos los recursos, es como, ¿qué decido? Exacto. ¿Comprar alimentos o pagar el agua? ¿Te fijas? Entonces, va un poco así. Mira, bueno, además que nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar a puro ñeque en realidad, porque es primera vez de que tenemos como tantos recursos del Estado, digamos del Estado, de nuestros propios impuestos para trabajarlo en campañas políticas. Entonces,
No es nuevo para nosotros trabajar a pulso. Es muy común, está en la historia de las elecciones nuestras, del sistema electoral post dictaduras, prácticamente se ha dado un largo periplo de análisis, de notas de prensa. O sea, yo miraba en CIPER hay un seguimiento de la relación entre dinero y política, además. Y esa es la otra pregunta. Y ahora déjenme ir a esa otra, digamos. Porque yo mencionaba esto al inicio porque en la semana vimos un hilo de Twitter del director de la Escuela de Administración Pública de la universidad, que es Claudio Fuente, un buen amigo que además ha estado con nosotros acá en la radio en varias ocasiones, y probablemente se sume también a los paneles de la semana en esta temporada. Y él publicó, Claudio es alguien que además es serio en estos términos, digamos, un investigador, o sea, no tiene por qué tratar de hacer ninguna operación con lo que publica, al contrario, digamos, seguido por estudiantes y todo lo demás. Y él publica un cuadro de financiamiento en la región de Los Ríos, del financiamiento por candidatura en el caso de los convencionales. Y básicamente el texto inicial del hilo es: 10 candidatas concentran el 84% de los aportes del total de 33 receptoras o candidaturas, ¿no? Y 3 de ellos capturan el 52% de los aportes. Además son parte de la coalición gobernante en el Distrito 24. Para ser justo, leamos por lo menos unos 10, digamos, para que no se entienda de que esto es solamente porque los primeros tienen más recursos, que de hecho los tienen. Felipe Mena, candidato de la coalición de gobierno, tiene un monto de aporte de 30.755.000, que del total es el 19% de los recursos con que disponen los candidatos constituyentes en la región. Felipe Mena. En segundo lugar, Andrea Peterman, de la misma lista, del mismo partido, o sea, es la UDI básicamente. 26.386.000, que equivale al 16% del total del financiamiento de los candidatos convencionales en la región. Tercero, Tomás Mandiola, de la misma lista, de Evópoli, ¿no? Ex Seremi de Educación, Tomás Mandiola. 25.559.000, 16% del total del financiamiento disponible. En cuarto lugar, María Angélica de Fernández, también de Evópoli, dirigente regional, ¿no? De Futrono, además ella. 11 millones disponibles. Ahí ya estamos empezando a bajar a los guarismos normales, digamos, que en este caso de todos modos están en la parte alta de la tabla. 4 candidatos entonces, 2 de la UDI, 2 de Evópoli. Quinta, Nicole Cornejo, 7.870.000. Nicole Cornejo es parte de una lista que se llama la lista del pueblo, además, pero es de las que más financiamiento tiene. Entonces, tiene más financiamiento que el que viene después, que es Ezequiel Silva, exdiputado, o sea, alguien que uno podría decir debe haber guardado recursos y haberse preparado para esto, ¿no? Tiene más recursos que Ezequiel Silva. Una candidatura, comillas, independiente, digamos, ¿no? Ahí uno puede ver cómo opera la política y el dinero, digamos, ¿no? Incluso en esos ámbitos, como decía Andrea, en que el discurso es: nosotros no somos parte de este mundillo de la política. Bueno, ahí está, ahí están las pruebas, digamos. A ver si en algún momento responden también respecto de esto. Después recién viene Pedro Muñoz, que es el candidato, uno podría decir, con mayor despliegue en la lista del Partido Socialista, o en la lista de Unidad Constituyente, en la que va. Después Ramona Reyes, exalcaldesa, o sea, también de la misma lista. Y después ya, bueno, vienen varios más. Ahí por lo menos mencionar que ahí hay 8 candidaturas sobre los 7 millones de pesos de aporte, ¿ah? Esos son los aportes públicos del CERVEL, además. No sabemos si hay otros recursos que están disponibles para estas 8 candidaturas, que son las que en definitiva se llevan la tajada más importante de recursos en esta elección. Ustedes saben que además esto tiene un valor, o sea, no es solamente que tengas dinero, ¿no? Sino que además todos nosotros, a través del erario público, financiamos esas campañas, porque el gasto de esas campañas después se
se hace la correlación con la cantidad de votos que sacan y el server les devuelve el dinero. O sea, no solamente te donan dinero desde algún lugar, sino que además después el server les recupera lo que hayan gastado de ese dinero. Eso viene después de la elección, ¿no? Y eso depende de la cantidad de votos. De hecho, el voto, para el caso de las mujeres, la devolución en dinero es mayor que la de los hombres. Pero así está en la región. O sea, no sé, yo me imagino, todavía hay campaña. O sea, va a haber seguramente algún momento en que vamos a ver más dinero corriendo, pero en principio hasta aquí, así va la cosa. Andrea Weber. Ahí sí. Bueno, es lo que tú decías, vos. Si bien las campañas históricamente que los partidos han puesto más plata, es lo mismo que está reflejado en lo que tú dices. Pues la UDI siempre ha puesto mucho más recursos, los candidatos UDI han tenido mucho más recursos, es cierto, lo mismo que el Partido Socialista también ha tenido mucho más recursos en campañas anteriores. Y una de las cosas que yo también veo un poco compleja, y me he dado esta última semana en conversar con algunas personas, militantes y no militantes de partido. Y sabes tú que me he dado, yo no sé si tú se has dado cuenta lo mismo, que ella como es candidata, ¿cierto? A lo mejor ha tenido mucho más relación con las personas, y tú como periodista a lo mejor también lo has visualizado. El tema es que la gente en este momento no está tan pendiente de las elecciones, además donde se corrieron las elecciones. Hay un tema que yo quería poner en la mesa. O sea, la gente en este momento vamos a ocupar el lenguaje que ocupábamos en los años 90. No está ni ahí con las elecciones. Mucha gente, ¿sabes qué? Lo que menos me importa en este momento son las elecciones. Es probable que hasta la corran, decía otra persona. Mira, te dicen que vamos a hacer elecciones, ahora las corrimos por el tema sanitario, más adelante no quita que la vuelvan a aplazar. Entonces la gente en este momento está con el tema sanitario, si bien ya venimos en baja, ¿cierto?, de casos, pero hay cuarentena en un gran porcentaje del territorio nacional. La región metropolitana sigue completamente en cuarentena. Entonces la gente en este momento, ¿qué le interesa? A la gente le interesa recuperar el trabajo, quienes lo han perdido, y además también les interesa su negocio, ¿ya? A los emprendedores que están con muchos problemas económicos, y en este momento no le creen a nadie, es decir, a ningún candidato que esté ahora. Entonces creo que ahora el problema que se viene, a mi juicio, es la participación y lo que efectivamente, y cosa que veas algunas encuestas que hay online, es muy baja la participación en sistemas online de encuesta, que tampoco te arrojan efectivamente un resultado que va a ser así, digamos. Tú sabes que las encuestas igual son muy relativas, depende de quién le pregunte, en el segmento, etc. Y una de las cosas que yo siempre me ha llamado la atención es que a mí nunca me han llamado a ninguna encuesta, así que tampoco he participado nunca, entonces no sé tan bien cómo es esa medición. Pero en este sentido, creo que lo que se viene ahora para todos los candidatos y para las elecciones que vienen es la participación, y que efectivamente la gente en este momento ya se está desmotivando de las elecciones. Ahora lo único que la gente es: quiero recuperar el empleo, que me da lo mismo, total, siempre va a ser igual, ¿ya? Esto, exacto, y claro. yo lo escuché, oye, igual tengo que trabajar, igual tengo que levantarme en las mañanas, abrir mi negocio, esté quien esté. Entonces creo que en este momento, independiente de lo que estamos conversando, quise ponerlo en la mesa esto, pero creo que hay una desmotivación al haberse pasado las elecciones, y esto también enfría la cosa para los candidatos y enfría las cosas también para todos. Y no creo que, a mi juicio, tengamos una participación tan grande en las próximas elecciones. Bueno, otro tema, pero es central. O sea, si uno junta las dos cosas, estamos mirando más descarnadamente lo que está pasando. Porque sí, efectivamente, todos hacemos una valoración súper positiva del momento que vive Chile en términos de definiciones, de llevar a un espacio democrático los grandes dilemas que han estado presentes en la sociedad chilena, pero está esto otro, ¿no? Luz Soto.
Sí, de nuevo se me arrancó el teléfono. Claro, en primer lugar, con el tema de lo que es el financiamiento, aclarar un poco, espero que se logre entender, que el dinero que se devuelve a los y las candidatas es aquel que uno comprometió para un pago posterior a la campaña. De hecho, entonces, claro, el ingreso, los aportes que el Estado ahora entregó a los candidatos, eso no se le vuelve a dar al candidato. Uno tiene que rendir cuenta de cada peso y la devolución por voto es lo que uno quedó debiendo. Normalmente hay proveedores de ciertos artículos que te entregan los artículos a crédito, o inclusive uno puede solicitar créditos bancarios, y eso es lo que finalmente te lo devuelven en función de votos. Y por otro lado, sí, de acuerdo con Andrea, yo creo que nosotros en Chile estamos viviendo ahora las consecuencias de abandonar la educación cívica en los colegios, porque no existe una conciencia cívica. Precisamente toda esta forma en cómo está organizada la campaña política, el financiamiento de los partidos políticos, genera mucha rabia en la gente. Entonces, la gente dice, ¿por qué para esto se está gastando dinero en consecuencia de que hay tantas necesidades? Sin embargo, la ley te permite que el dinero se gaste en campaña política, en informar, en conversar, en comunicarse con la gente, en movilizarse, pero no puedes atender a los problemas cotidianos de la gente. Y sí, bueno, y es bueno que así sea también, porque lo que en el fondo uno promueve es una idea, es un proyecto político. Y promoviendo un proyecto político no puedes entregar, por ejemplo, lo que se hacía hasta hace un tiempo, canastas o el quintal de harina, esta otra parte que a la gente le gustaba que se le regalaran cosas, y ahora reclaman de por qué no se le regalan cosas. Pero también existe una legislación y está armado así. Ahora bien, coincido con Andrea y coincido contigo en el sentido de que es mucho el dinero que se gasta en campaña política en consecuencia de que existen otras necesidades. Pero eso es lo que hasta el momento está estipulado por ley. Es lo mismo que el gasto en armamento, si nos vamos hacia otra arista, ¿verdad? Que también nos molesta que se gaste mucho en armamento en consecuencia de que hay otras necesidades. Y claro, yo creo de que hay una mala distribución y efectivamente considero de que no es necesario tanto despliegue publicitario. Sin embargo, sin despliegue publicitario uno tampoco tiene muchas posibilidades. Entonces, dentro de los recursos que a cada una como candidata nos llegan, sí, tratamos de optimizarlo de la mejor forma posible para visibilizarnos, porque también está esta otra parte, bueno, ya ella quién la conoce. Entonces, si uno no se da a conocer, si uno no camina, si uno no conversa con la gente, si uno no va con un volante, si no pones una paloma, tampoco tienes mucha opción de que la gente te conozca y sepa de que eres candidata. Inclusive, de la gente que te conoce, que te ha conocido desde siempre, se entere de que eres candidata. Claro. Entonces eso también puede pasar. Pero chuta, yo nunca supe, hubiese sabido, hubiese votado por ti. Sí, he escuchado esa frase. Pero eso tiene que ver con la primera pregunta, o sea, que es la del equilibrio, ¿no? Que uno debiera tener un sistema regulado de otra manera, de tal forma que exista algún grado de equilibrio en el acceso a la propaganda. Y ahora, si la propaganda es privada y es pagada, efectivamente es muy difícil que no hayan estos desequilibrios en los aportes, ¿no? Que además dificultan, o sea, yo creo que ahí hay un problema, digamos, que dificultan la buena elección. Porque efectivamente tú vas como tú misma decías, Luz, vas a acceder a una información sesgada. Van a haber un grupo de candidatas que van a estar más presentes que otros. Y eso sucede en los medios de comunicación calcado. Son un grupo de candidaturas las que están, y no las demás. O sea, hay un montón de gente que no aparece.
Eso es desequilibrio y ese es el sistema político chileno, digamos. Claro. Obviamente esto da para mucho más. No podemos dejar de hablar aquí también de lo que ha estado pasando en las últimas horas, ¿ah? El debate parlamentario, donde están los políticos profesionales también, ¿no? Están los que tienen que trabajar todos los días y que tienen un mandato por ley para discutir los procesos que se van definiendo a nivel nacional, y el 10%, un tercer retiro de fondos previsionales que ha sido materia de debate público. Más allá de ello, ha tenido una mecánica legislativa distinta a los retiros anteriores. Aquí ha habido probablemente una preparación mucho más, no sé si más pensada, pero evidente, pero sí un poco más estratégica del gobierno. Han salido más actores, incluso los candidatos presidenciales del sector, y al parecer eso está dándole frutos a la posición del gobierno. Está difícil, a pesar de que efectivamente hay muchos diputados o buena parte de la bancada oficialista que también ha votado en favor del retiro del tercer retiro. ¿Cómo vieron esta votación, este debate que se está dando en el Parlamento, Andrea? Mira, yo soy de la opinión y creo también que el gobierno llegó tarde, ¿ya? Y el llegar tarde con las soluciones, y me voy a enfocar no a los segmentos que siempre les llega el bono, sino de nuevo a la clase media, porque este retiro está enfocado en la clase media. Hay gente que ya no le queda ni un peso en la AFP, entonces, ¿quiénes van a sacar? Bueno, la gente de la clase media va a tener que recurrir a sus recursos para poder solventar sus gastos. Sí. Cosa que yo no creo que sea justo sacar el fondo de la AFP, y también lo he dicho anteriormente, pero no había otra solución en esos momentos. Además, considerar que Chile ha sido uno de los países que más recursos ha puesto para poder paliar la crisis económica socialmente. ¿Ya? Eso sí, imagínate cómo, si nosotros somos uno de los que más ha puesto, imagínate cómo estarán los otros países también con los mismos o más problemas que nosotros. El otro día también escuchaba a Pepe Out, que hablaba de que estamos como 50.000 millones más lejos de tener pensiones dignas después de este retiro. No sé si lo escucharon o lo vieron ustedes, lo que él dijo, que iba a volver a votar en contra. De hecho lo hizo. Y creo que los economistas, muchos han dado la razón que este tercer retiro no debería ser. También lo dijo Izaguirre en algún momento, y varios otros economistas que fueron ministros de Hacienda en gobiernos anteriores. Entonces creo que también en un momento hay que escuchar otras opiniones y decir, claro, no es una buena política. Pero el tema de la discusión ahora yo creo que va enfocada en otra cosa. Hay otras soluciones que se están dando, pero siguen siendo tardías. Entonces, creo que a razón de eso, muchos parlamentarios de Chile Vamos han dado el voto a favor, porque entienden que esto tiene que ser aprobado. No le ven una solución más inmediata, esto es lo más rápido que puede tener. Pero yo creo que deberían buscar otro factor también. Es decir, ok, aprobémoslo, pero cómo después se recuperan esos fondos para que esta gente que retiró o los que no tienen puedan recuperar un poco esos recursos. Entonces creo que también hay que buscarle otras patitas, y creo que otros parlamentarios también lo pusieron en palestra en algunos comentarios que iban diciendo mientras se estaba dando el proceso de la votación. Cómo poder paliar y de dónde sacar recursos para más adelante poder solventar lo que sacó esta clase media, hacer que se recupere y lo vuelvan a tener nuevamente en sus cuentas de la AFP. Entonces creo que más que ver el problema, es como cuando tú te haces una herida, vos te pones el parche curita, lo tapas, pero y ahí lo dejaste, ¿cierto? Hasta que cicatrizó solo. Creo que hay que preocuparse todos los días de una herida, de cuidarla y que no se vaya a infectar. Entonces creo que esto es como lo mismo. ¿Cómo solucionamos a futuro las pensiones si estamos retirando plata y hay gente que ya no tiene? Yo creo que esa es la discusión que viene ahora. Y creo que no le han dado prioridad ningún parlamentario, ni de izquierda ni de derecha, a lo que viene ahora. Va a haber este retiro, probablemente sea el último, ya no da para otro retiro más, ya nos va a dar.
los recursos de la gente que tiene los fondos. Entonces, yo creo que el discurso que ahora es importante, donde deberían irse todos los esfuerzos, es en ver cómo vamos a mejorar el sistema de pensiones que tenemos actualmente con el problema que tenemos en los dos retiros que existen. Ahí creo que está el foco de la discusión y ninguno se ha quemado, ninguno ha dicho nada. Hay un proyecto que está ahí dando vuelta, no lo han tomado, no lo han discutido y creo que ese es el foco que debería ponerse ahora, a mi juicio. Hay muchas opiniones dispares referente al retiro de todos los sectores políticos a favor y en contra. Entonces creo que en este momento estamos en la disyuntiva de, ok, yo creo que esto se va a aprobar, ¿ya? Pero lo que viene ahora y lo que deben preocuparse es qué hacemos después que se aprueba, cómo mejoramos esas pensiones y qué hacemos con la gente que no tiene nada, que a futuro va a tener que pensionarse, y ahí tomo un poco lo que dijo Pepe Out. Estamos a 50.000 millones de tener pensiones dignas. Entonces ahora eso es lo que hay que preocuparse, a mi juicio. Yo ya creo que esto ya es una discusión que está cerrada, en discusión, ¿ya? Yo creo que esto se va a aprobar, van a haber dimes y diretes, pero creo que ya el gobierno en esta ocasión volvió a llegar tarde y a mi juicio la única opción es aprobarlo, que la gente se le entreguen sus recursos, pero luego de eso ver de qué manera podemos ayudarlos en digamos, estos números rojos que se van a ver por haber retirado fondos y segundo, de gente que ya no le queda nada. De todos modos está en el Senado, ¿no? O sea, fue efectivamente aprobado en la Cámara de Diputados, pero ahora está en el Senado. De hecho, está en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, está revisando el proyecto, está entrando en las indicaciones, ¿no? Luz. Sí, bueno, estuve mirando un poco ayer entre medio de lo que podía, en medio de mi jornada laboral en la tarde. Y claro, hay mucho que reflexionar, sin embargo, de acuerdo con que esto es una necesidad, y es una necesidad precisamente para los que nos hacemos llamar de clase media, que en el fondo igual tenemos muchas dificultades para solventar el costo de la familia. Y creo que, si bien es cierto, hay un temor a la baja de las jubilaciones, sin embargo, lo que tiene que cambiarse es el sistema de AFP, en primer lugar, para poder tener una jubilación más digna. Entendiendo que en muchas ocasiones, por ejemplo, si uno observa su informe de la AFP, ha habido años en donde se ha perdido por malas inversiones mucho más del dinero que uno ha obtenido a través del retiro. Hay veces en que definitivamente los fondos que uno tiene guardados en la AFP, producto de años de trabajo, ves cómo se pierden y ves eso con impotencia. En cambio, cuando tú lo retiras, lo sacas, lo ocupas, es distinta la sensación. Es algo que es de mi esfuerzo, de mi trabajo, que yo ahora puedo destinar, puedo ver qué es lo que puedo cubrir dentro de todo el presupuesto familiar con un tercer retiro, y que es bastante necesario precisamente para toda esta cantidad de personas que somos trabajadores y hemos estado guardando algo de dinero mensualmente en la AFP. Y otra cosa que ha pasado desde el sistema económico, que por alguna razón la economía se ha activado cuando han habido estos retiros. Y también se ha activado el movimiento de dinero de las mismas AFP. Desde mi experiencia, yo ya vuelvo a tener el mismo monto que tenía antes del primer retiro. Entonces, ese primer retiro ya está recuperado dentro de mi cartola de ahorro de la AFP. Por lo tanto, es como que si fuese a retirar lo mismo que retiré la primera vez. Y creo de que con el paso de los años, por lo menos en trabajadores que somos del segmento nuestro, ¿verdad? Ese dinero se va a recuperar en 1 año o 2 años.
dependiendo de cómo vaya funcionando el sistema económico. Y por otro lado, una de las tremendas soluciones que está es sencillamente bajar la edad de muerte. O sea, a mí me encantaría vivir 104 años, pero sé que eso no es posible. Entonces, partiendo por algo tan sencillo como calcular la esperanza de vida de una manera distinta, y bueno, es un sistema muy complejo, el sistema de financiamiento y de manejo de los recursos de la AFP, y eso tiene que ser modificado. La esperanza siempre está, para mí y para quienes hemos conversado el tema, en la nueva Constitución, y de ahí la importancia de quienes sean los constituyentes. Y de ahí también viene la importancia de esto del financiamiento de quienes son candidatos y candidatas a constituyentes, porque lamentablemente el que gana normalmente es el que invierte más dinero, porque en este sistema económico en el cual nosotros estamos viviendo es el dinero el que vale, no la persona. Por lo tanto, en tanto no exista un cambio de mentalidad de los y las votantes, vamos a seguir bajo este mismo sistema. Y eso a mí me preocupa bastante. Me preocupa el hecho de que haya esta baja en el entusiasmo por ir a una elección, esta baja en un entusiasmo por conocer quiénes son los y las constituyentes, que considero que es una elección bastante importante. Y todo eso, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo entusiasmo, como decía Andrea hace un rato. Y todas estas personas, quienes van a estar proponiendo un nuevo modelo país, también dentro de este nuevo modelo país debe estar incorporado el sistema de pensiones, que no necesariamente tiene que ser una AFP. Ahora, sé que eso es súper complejo. Sin embargo, los caminos difíciles también se pueden llevar, se puede avanzar en eso. Y creo que las AFPs de hecho no son un buen modelo de financiamiento para lo que es la jubilación, porque con retiro o sin retiro, igual las jubilaciones de personas como yo, como nosotros, van a ser igual de miserables en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es finalmente pensar en jubilar y pensar en de qué forma puedo complementar la subsistencia, algún emprendimiento o alguna inversión que puedas ir adquiriendo con tus años de trabajo, de modo tal que después puedas tener una vida un poquito más digna. Claro. Y si es que tienes acceso al ahorro, o sea, real, digamos, ¿no? O sea, que si es que puedes efectivamente del salario destinar recursos al ahorro por otras vías, digamos, o incluso en la compra de bienes, digamos, inmuebles. No son muchos los que pueden hacer eso en Chile. O sea, de todos modos, o sea, es un tema que ayer lo conversábamos con Yanira Zúñiga sobre el debate constitucional. Ella, bueno, abogada constitucionalista, ha estado presente en el debate público sobre el tema de la nueva constitución. Y ella decía algo que probablemente uno no parte de esa base, ¿no? Cuando discute de estas cosas. Y decía, no hay ningún tema que pueda ser vetado en la discusión constitucional. O sea, perfectamente podría partir con esto. Incluso con el tema previsional. O sea, es inevitable que esté presente. Incluso que esté presente la discusión respecto de la existencia o no de la AFP. U otras figuras legales, ¿no? Y ahí no está de más incorporar el otro tema, que es el Tribunal Constitucional. Respecto al Tribunal Constitucional, más allá de la figura normativa que supone tener un tribunal que vele por la coherencia de las leyes y de las definiciones coyunturales o contingentes respecto de una ley fundamental, sino que en función de cómo está constituido el Tribunal Constitucional en Chile, cómo actúa y, en definitiva, cómo se conforma, ¿no? Porque ahí está el centro, el tema del cuoteo político, ¿no? Eso es lo que se discute al final. No la existencia, quizá,
del tribunal. O sea, ahí conversábamos acerca de varias situaciones a nivel global donde los tribunales sí cumplen un rol y no hay una discusión como la que hay en Chile respecto al tribunal. Y digo esto porque en definitiva la discusión de ayer en el Parlamento, y yo por eso decía que hay una estrategia que también resultó en el caso del gobierno, porque el gobierno dejó listo para la firma a primera hora de la mañana de ayer el documento en la moneda del requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y si es que se votaba la reforma constitucional permanente que se había propuesto en la Cámara de Diputados, ese requerimiento se firmaba y se presentaba. Hubo una reunión con los parlamentarios de la coalición de gobierno que le piden al gobierno suspender esa presentación. Y el gobierno espera hasta la votación que finalmente se da y en que, efectivamente, no se aprueba la reforma permanente. Después lo que se aprueba es la reforma transitoria. O sea, por esta vez, ¿no? Que es un poco lo que pasó en la primera vez, qué sé yo. Y esto de que si hay discusión del tercer retiro es porque no es permanente el retiro. No es una opción permanente. No es constitucional, digamos. Habría que reformar la Constitución en esos términos de manera permanente y eso no se logró. Y eso no se logró básicamente porque el gobierno presionó y puso en la mesa el requerimiento. Y dijo, nosotros vamos a firmar y vamos a presentarlo. Entonces hubo como una derrota para ambos sectores ayer en el Parlamento. Finalmente vamos a ver qué pasa en el Senado. Pero ahí tenemos dos temas nomás de debate constituyente. Y partimos hablando, nos quedan pocos minutos, pero partimos hablando hoy precisamente de la necesidad de equilibrar la elección de constituyentes, porque estos son los dilemas que van a tener que trabajar, ¿no? Andrea Weber. Bueno, sí, es un tema complejo. Y el tema, voy a volver un poquito atrás a lo que dijo, conversaba antes Luz también, el tema de la educación cívica. La educación cívica que no existe en este momento en la juventud de nuestro país. Y además tenemos aquí se mezclan varios temas. El tema de la educación cívica, el tema del financiamiento, que al final van a salir los que tienen más recursos como constituyentes. Tercero, a lo mejor no van a ser los representantes que uno quizás esperaría, ¿ya? Cuarto, tenemos el tema de que la Constitución no va a ser, a mi juicio, en 9 meses resuelta. Creo que cierto, los plazos que han puesto son 9 meses y yo creo que hay muchas discusiones que todavía tenemos en la palestra. El tema, como tú mismo dices, no hay tema que no se pueda poner en debate. Entonces, está el tema de la vivienda, está el tema de la educación, está el tema, salud, y está ahora el tema de la reforma de pensiones. Son 4 temas que yo creo que son los 4 que sí o sí van a estar. Hay gente también que está hablando del tema del agua. Entonces, de reconocimiento también con los pueblos originarios, más allá de ser plurinacional también, ¿cierto? Entonces, hay más de 10 temas, pero para mí son 5 los fundamentales. Entonces, este debate no van a ser 9 meses. ¿Ya? A mi juicio, este va a ser un debate y van a haber, yo creo, mucho más de un año, y para que esto se ponga en práctica y la Constitución sea una Constitución que esté firmada, oleada y sacramentada, como se dice, van a pasar por lo menos unos 2 años, ya, porque recuerda que después hay un tema de salida. Está, ¿cierto?, la elección de los constituyentes, pero después viene una votación para ver cuál es el resultado de esto. ¿Qué pasa si hay muchas observaciones en algún momento y esto se retrotrae? O sea, hay mucha discusión que viene, mucha tela que cortar todavía. Entonces, además de eso, y quiero reiterar que hay, por el tema de la reforma que se haga a las pensiones, por el tema que se pueda hacer a salud y a educación, y a otros temas, muchas leyes y normativas también tienes que modificarlas, y para que la Constitución en sí sea y esté, digamos, ya con todo en regla, van a pasar por lo menos, a mí, unos 4 o 5 años, porque aquí hay muchas cosas que cambiar. El tema del derecho de agua, que mucha gente quiere ponerlo también, ¿cierto?, en la Constitución. Tienes que hacer un montón de reformas entre medio que van a tener que hacer trabajar a los parlamentarios,
que ahora lo están haciendo, que un tiempo no lo hicieron mucho, pero vas a hacer trabajar a los parlamentarios también en muchas reglas y muchas cosas que hay que ordenar después de la Constitución que resulte. Entonces, a mí lo que me preocupa en sí en este momento es la elección de los constituyentes, que son súper importantes y que lamentablemente no se ha tomado el peso que efectivamente tienen quienes nos van a representar en esta futura constitución. Sí. Y vuelvo a decir, esto se enfrió, las elecciones que vienen se han enfriado un poco, está el tema de la no equidad con el tema de los recursos para los candidatos, bien Luz lo dijo, hay gente que es probablemente más conocida que vaya a salir por la plata que puso y recursos que puso. Pero además hay que considerar otra cosa, esta campaña ha sido muy distinta a las anteriores. Entonces, quien se mueva más en redes sociales, quien más haga otro tipo de campaña, van a ser al fin de cuentas los elegidos. Esta no es una elección normal cuando la gente salía a las calles, iba mucho a las ferias, ahora hay muchas restricciones. Entonces, ahí también vamos a ver qué resulta de esta campaña muy extraña en temas de pandemia. Entonces, vuelvo a insistir, la Constitución, si bien tiene que tener un tema en la salida, en lo que va a resultar, para que efectivamente sea una Constitución válida y que se pueda reflejar a futuro, van a pasar más de 4 años, 5 años quizás. Entonces creo que hay que ser cuidadoso también con todo lo que viene y espero que los chilenos sean comprometidos con lo que tienen que elegir el día 15 y 16 de mayo. Gracias, Andrea. Andrea Weber, consejera de Renovación Nacional. Nos queda poco tiempo, pero Luz Soto, te escuchamos. Sí, coincido con Andrea en que es muy importante el tema en esta primera instancia de la buena elección, de elegir a personas que realmente representen a la base social. Siendo yo de un partido político, creo que es muy importante la participación de los y las independientes, pero también entender esto como verdaderos y verdaderas independientes, no aquellas personas que son independientes y que de alguna u otra manera están los partidos políticos también, los partidos políticos tradicionales me refiero, apoyando y financiando estas candidaturas. También es muy importante la participación de la mujer y eso por lo menos en términos legislativos está garantizado, que va a haber una paridad de género en la elaboración, en el planteamiento de esta Constitución. Y mi mirada es un tanto distinta. Yo siento de que en la Constitución, bueno, todavía tengo como la idea de asamblea constituyente. Todavía no logro convencerme del formato que tiene este planteamiento. Y creo ahí que es muy importante que sea una Constitución totalmente independiente de lo que tenemos. Creo en algo que parta de cero, con un trabajo también territorial de los y las constituyentes, que quienes vayan recojan lo que se ha hecho en los cabildos, sigan recogiendo lo que está pasando con el país, sigan recogiendo las necesidades y sigan recogiendo las propuestas, como se había hecho hasta hace un tiempo. Entonces, y ahí considero de que es importante el nexo que existe entre los y las constituyentes con los gobiernos locales. Una coordinación, un trabajo colaborativo con el gobierno regional, con los gobiernos comunales, con los municipios. Entonces, mi sueño es un constituyente y una constituyente en el territorio y no muy abocada a lo que es el tecnicismo en Santiago o en Valparaíso, donde les ubiquen el lugar de trabajo, sino que mi propuesta o mi sueño sería que sea un trabajo más desde cada región, también para ver el tema del centralismo. Sí. Ese es otro tema muy importante. Sí. Luz, muchas gracias. Bueno, van a haber 4 electas, 2 y 2, así es que vengan de donde vengan. Lo importante es que estén presentes como acaba de decir Luz, en la conversación aquí. Así es que tendremos en ese minuto también la oportunidad de hacerlo. Por ahora, nadie sabe mucho qué va a pasar. Bien, un gusto como siempre, Andrea. Muchas gracias por estar con nosotros, Luz. Nos reencontramos. Chao. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado
República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y